Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta conexión virtual, en este webinar. Los saludos de la Oficina Central de Colmena Seguros en Bogotá. Para todos ustedes, mi nombre es Mimi Soto y quiero extenderles una cordial bienvenida y agradecerles que hayan hecho clic en este contenido poderoso. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos como colombianos y son los cambios en la reforma laboral. Y es que si hacemos un recuento, más o menos nos trasladamos al mes de julio, vemos que han salido muchos artículos y muchas publicaciones, alrededor de más de 200 sobre los cambios de la reforma laboral. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de leer, analizar, estudiar y debatir y quizás hacernos alguna idea de esta reforma laboral. Pero hoy aquí vamos a contar de manera detallada, vamos a desglosar cuáles son estos cambios de la reforma laboral y para ello me acompañan dos profesionales, dos expertos. Ellos son la doctora María Claudia Torres, ella es directora jurídica en riesgos laborales. María Claudia, qué gusto volvernos a encontrar en un webinar de Colmena Seguros. Mimi, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, muy buenos días a todas las personas que amablemente nos están acompañando en el día de hoy en este valiosísimo espacio. Muchísimas gracias en verdad pues, por esta invitación y bueno, aquí estamos para servirles. Y para seguir esta conversación nos acompaña Oscar Silva, él es abogado máster. Oscar, ¿listos y preparados ya para hablar de la reforma laboral? Perfectamente preparados. La idea es que este sea un espacio que sea de retroalimentación y que podamos entre todos entender la reforma de la manera más fácil y práctica posible. Muchísimas gracias por la invitación. Y entenderlo de una manera práctica porque ellos nos van a brindar todo un contexto que tiene que ver con esta reforma laboral, partiendo de la visión de que las normas laborales tienen que ser una invitación a la reflexión a todos nosotros como actores en acción que tenemos que ver no solo como empleadores, sino también como trabajadores. Esto nos va a ayudar a tener un pensamiento crítico, asumir todo esto con criterio. ¿Y por qué? Porque nos va a ayudar a hacer un frente de ver cómo está la realidad del país en lo económico, en lo social y saber si esta reforma en verdad cumple con las necesidades de la población. Dicho esto, les voy a pedir dos cosas y para iniciar son dos cositas. Con todo el respeto del doctor Oscar, voy a empezar primero con las mujeres. Claro que sí. Con la doctora María Claudia. Y lo segundo es que voy a arrancar desde el principio. ¿Por qué es importante que los colombianos sepamos de los cambios de la reforma laboral? Mimi, es muy cierto y es muy válido de esa reflexión o esa invitación a reflexionar que tú nos estás haciendo. La reforma laboral plantea unos desafíos, digamos, para las empresas. Y estos desafíos los deben cumplir todas las empresas, independientemente de su actividad económica, independientemente también pues del tamaño de la empresa. Entonces, el objetivo de nosotros a través de este espacio es poderles brindar esas herramientas que les puedan facilitar a ustedes como empresa poder implementar estas normas, hacer una implementación eficiente y al mismo tiempo minimizar esos riesgos. ¿Y en qué escenario en nuestro país fue expedida esta reforma laboral? Bueno, Mimi, para responderte esa pregunta, digamos que me voy a basar en unas estadísticas del DANE, no estadísticas de María Claudia, que son, digamos, que unas fuentes que son públicas, todos tienen, digamos, que la oportunidad de consultarlas en las páginas oficiales del DANE. Y es primero, para hablar entonces de la reforma, debemos primero identificar cuál es ese tejido empresarial, de qué está compuesto ese tejido empresarial que digamos que obviamente nos impacta pues a todos como trabajadores también. Según estas cifras del DANE, el 99.5% de empresas son pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas. Estas empresas emplean el 76% de la población colombiana. Y cuando nos vamos de pronto a las estadísticas, digamos que por tipos de empresas, las microempresas tienen más del 86% de trabajadores en la informalidad. Situación que en las grandes empresas es totalmente distante. Digamos que son dos escenarios totalmente diferentes, porque este porcentaje de informalidad en las grandes empresas es apenas del 2,8%.
¿Qué nos dice, digamos, este escenario que tú me estás preguntando o estas estadísticas que nos arroja el DANE? Que realmente las grandes empresas trabajan para formalizar a sus trabajadores y hacen esfuerzos sostenidos por mantenerlos en la legalidad laboral. Y el otro gran mensaje, pues, que nos dan estas estadísticas sobre el escenario es que las empresas constituyen un actor estratégico, un actor fundamental en la formalización laboral y en la creación de empleos más justos y sostenibles. Me voy a quedar con los datos y con las cifras, pero antes quiero saludar a todas las empresas y a los trabajadores afiliados a Colmena Seguros que están aquí en esta conexión hablando de este gran tema que nos compete a todos, como son los cambios en la reforma laboral. Retomo entonces con esas cifras, con esa estadística que nos hablaba la doctora María Claudia como una pregunta para el doctor Oscar. Viendo toda esa data que la doctora María Claudia nos da, que aquí tomé nota, ella, según estas cifras que ella nos da, que nos suelta pues el DANE, los empleos informales se concentran en las pymes. ¿Por qué se presenta esta situación en nuestro país, doctor Oscar? Bueno, respecto a esta situación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es todos estos desafíos que presenta la reforma para este nicho en específico. Recuerdo mucho, Mimi, que hay un documento del Ministerio de Comercio donde refiere, es del año 2024, donde refiere 5 grandes problemáticas o grandes desafíos que tienen como tal las MIPYMES en estos aspectos. Por ejemplo, temas de talento humano, temas de innovación, temas de estandarización de procesos, los cuales son importantes y son influyentes, pues porque son netamente necesarios todo el tema de la reforma laboral para que se puedan manejar de una manera un poco más adecuada. Pongo un ejemplo. El talento humano se presentan dificultades en cuanto a la organización que tienen las empresas respecto a esta materia. Por ejemplo, 8 de cada 10 empresas no tienen como tal unos estándares o definidas unas políticas claras de talento humano. Entonces, estas son problemáticas que tenemos que tener en cuenta y que son netamente necesarias y que influyen para que haya sido necesaria esta reforma laboral. Bueno, según lo que le entiendo, en este contexto hay un desafío para todas las empresas, para todas las pymes, entrando ya en materia en este escenario en el cual fue expedido la reforma laboral. Entremos en materia, doctor Oscar. ¿Y cuáles son las motivaciones de esta reforma? Claro, lo primero que tenemos que tener todos en cuenta es que la reforma laboral, pues es un proceso que nació por parte del gobierno nacional a través pues, del Ministerio de Trabajo y busca reformar como tal todas las normas laborales que tenemos en la actualidad al respecto. En ese sentido, lo que busca es traer a la realidad o traer a colación todo el aspecto que se está viviendo en la actualidad, por ejemplo, con el nuevo uso de las tecnologías de la información. Aquí nosotros vemos personas que trabajan en plataformas que digamos que tenían una motivación o tenían una regulación que no estaba establecida y eso es lo que viene a traernos esta reforma laboral. Entonces, en sí, ¿qué busca la reforma? La reforma busca impactar como en unos grupos, en unos nichos específicos como la mujer agraria y campesina, en regularizar todo este tipo de aspectos en pro de garantizar un trabajo más decente y digno. Eso básicamente es la reforma laboral. Y como ya lo hemos venido mencionando, pues esta reforma que es la Ley 2466 de 2025 viene a modificar lo que teníamos como Código Sustantivo de Trabajo en varios aspectos y también adiciona algunos temas que son bastante interesantes y que los vamos a Palabras, cambios sustantivos. Y aquí yo me remito a la doctora María Claudia, porque ¿cuáles serían esos cambios relevantes y esas entradas en rigor de la reforma laboral? Porque así como hay muchas publicaciones, también hay mucha desinformación. Entonces vamos a hablar de esos cambios relevantes. Bueno, Mimi, para responder tu pregunta, digamos que lo primero que hay que aclarar es que todas las disposiciones de la reforma laboral en realidad son relevantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas, por supuesto, que son de obligatorio, digamos que cumplimiento, todas tienen sus características particulares. En todo caso, y pues por supuesto que por efectos pues, de optimizar pues, el tiempo y el espacio, vamos a señalar o vamos a hacer un zoom en aquellas que digamos que se destacan,
por así decirlo. Digamos que en un primer lugar tenemos todo lo que es sobre la modalidad de contratación. Esta reforma como tal, digamos que establece que el contrato por excelencia, pues por así decirlo, la modalidad general de contratación es el contrato a término indefinido. No significa que los demás contratos dejan de existir. Claro que no. De hecho, la reforma también los está regulando, incluso para el contrato a término fijo establece que su duración máxima no puede ser los 4 años. Otro aspecto importante de la reforma es el tema de las jornadas. Jornada diurna. Que eso es lo que uno escucha como en la tarde, que la gente se nocturna. confunde, las horas de trabajo, cómo va a ser la jornada ¿Cuándo laboral? arrancan? ¿Cómo cambiaron? Totalmente. Entonces, sí existe un cambio y es que ahora la jornada diurna arranca desde las 6 de la mañana y finaliza a las 7 de la noche. En este sentido, arranca la nocturna a las 7 de la noche y finaliza a las 6 de la mañana, ¿cierto? ¿Cuándo comienza a regir este aspecto en particular? 6 meses posteriores a la expedición pues, de esta reforma. Otro aspecto, digamos que tenemos todo lo relativo al proceso disciplinario, la reforma laboral, pues si bien ya esto venía desde el código y esto pues ya estaba establecido pues en estas normas, lo que hace esta reforma es incorporar o establecer un proceso disciplinario como tal. Entonces, otorgando, digamos que tiempos, otorgando pues también, digamos, o más bien fortaleciendo todo el aspecto para ejercer el debido proceso y la defensa pues de los trabajadores. Eso lo trae la reforma laboral. Pues importante que de hecho pues nos lo mencionó Oscar, es la regulación o la formalización de los trabajadores digitales. De reforma laboral pues establece que estos trabajadores pueden ejercer sus funciones bajo 2 tipos de modalidades, como trabajador dependiente o como trabajador independiente. Trae, digamos, una serie de artículos donde se establecen, entre otras cosas, todos los aspectos relativos al pago de la seguridad social. ¿Cómo debe hacerse ese pago a la seguridad social? Y en qué porcentaje se deben realizar los respectivos aportes. Este tema de los trabajadores digitales es, de hecho, bastante interesante. En todo caso, la entrada en vigor de esta en plataformas digitales no comenzaron a regir de manera inmediata. Comenzarán a regir, la norma lo dice, 12 meses con posterioridad pues, a la entrada en vigencia, que fue el 25 de junio. Regulaciones al respecto, sobre todo porque es un tema bastante novedoso. Pero esto lo estamos haciendo aquí justamente para irnos preparando en ese camino. Es correcto, para saber qué vamos a esperar de la reforma y como te digo, tiene un aspecto fundamental y es el tema de la seguridad social y todos los que estamos aquí presentes somos actores principales del sistema. Tenemos otro aspecto no menor y es la remuneración en el día de descanso. La remuneración en el día de descanso, digamos que se aumenta. La entrada en vigor, digamos que es de manera gradual. Comenzó desde el 1 de junio en un 80, el 2016 en la misma fecha aumenta un 90 y finaliza con el 100% en el año 2027. Ahí también, para que estemos todos atentos. Otro aspecto y que de hecho ha sido objeto de muchas consultas a la aseguradora es las disposiciones sobre ¿inclusión? Es correcto, obligaciones especiales del empleador, por supuesto. Digamos que ahí esta reforma establece una obligación especial, por así decirlo, para los empleadores, y es que aquellas empresas con más de 500 trabajadores deben emplear 2 trabajadores en condición de discapacidad. Y a su vez, digamos, bueno, y en el evento de que tengan más de 500, pueden tener 501, entonces por cada 100 ya no serán 2, sino que será un trabajador con discapacidad. Como te digo, este punto ha sido, digamos que de muchas consultas a la aseguradora, porque pues muchas empresas nos están consultando cómo vamos a hacerlo, realmente pues cómo debo adaptar pues esas condiciones para que efectivamente nosotros podamos contratar pues a estos trabajadores en condiciones de discapacidad. Y ahí ustedes como Arel están también trabajando y adecuando todo este escenario. Por supuesto, Mimi, y gracias en verdad pues por ese comentario, porque definitivamente esta es una norma o una disposición como tal que ahora mismo no está rigiendo. Ya los empleadores como tal, si desean
obviamente contratar o hacer uso o implementar esta disposición lo pueden hacer de manera inmediata. En todo caso, la disposición es obligatoria dentro de los 2 años. ¿Qué estamos haciendo nosotros como aseguradora? Por supuesto que nosotros estamos adaptando, también estamos empapándonos de cómo debes realizar toda pues esta inclusión laboral que sabemos que también genera pues desafíos para las empresas, pero por lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta como aseguradora de riesgos laborales es el bienestar de los trabajadores. Y por supuesto que ese bienestar incluirá a los trabajadores pues en condiciones pues de discapacidad, imagínate, por supuesto, bueno, más que nunca, y estamos trabajando para brindarles una correcta asesoría sobre este mensaje que deseo que se lleven es que actualmente pues esta norma como tal no es obligatoria, comenzará a hacerlo dentro de 2 años. Otro aspecto de la reforma como tal pues importante es el tema de la monetización. Hay empresas pues que están obligadas a vincular aprendices. No obstante, aquellas empresas que no contraten estos aprendices pueden o deben, no es de esta discreción, deben cancelar 1.5 del salario mínimo legal mensual vigente al SENA. O sea, si no lo contrato, entonces le cancelo al SENA el valor pues que me significaría como empresa la contratación pues de este aprendiz, pues económicamente hablando. Voy aquí a tomar este espacio de aprendiz para que no se me escape una pregunta que le tengo al doctor. Anexar algo, y es que yo tengo un amigo que tiene restaurantes, ese señor con la reforma laboral casi que hiperventila y decía, ¿cómo voy a hacer con las horas extras? Eso también es un cambio que trae la reforma laboral. Pues digamos que hay unos cambios interesantes pues con las horas extras, y las horas extras está muy atado en el tema de en cuanto está establecido la jornada máxima legal. Fuera de la jornada máxima legal se entiende como horas extras. Pero otro aspecto, digamos, que es importantísimo tener en cuenta con el tema de las horas extras es el permiso. Con esta reforma laboral se eliminó el permiso que anteriormente ustedes como empleadores le solicitaban al Ministerio de Trabajo para elaborar horas extras. Entonces, ese amigo tuyo del restaurante ya no necesita... Que respire. Ya, en ese punto puede, en ese punto del permiso puede, pero de hecho trae otras obligaciones y ya se las cuento. Entonces, digamos que ya ese permiso para el que las empresas anteriormente debían tramitar al Ministerio de Trabajo, ya no lo tienen que hacer. Ya ese permiso definitivamente quedó totalmente eliminado, derogado, ya no existe. Que también, digamos que tampoco tienen que hacer ustedes como empleadores. Esa solicitud de certificación que ustedes nos hacían a nosotros como aseguradora para acompañar la solicitud de horas extras ante el ministerio. Definitivamente eso ya tampoco es necesario hacerlo. Pero Mim, tu amigo puede respirar, pero no significa que no tiene unas obligaciones. Porque si tu amigo se pasa de la jornada máxima legal y pues va a tener unos trabajadores en trabajo suplementario, en horas extras, eso significará que entonces debe llevar un registro. La norma o la reforma laboral establece claramente cuáles son las condiciones para llevar ese registro. Digamos, pues parece sencillo, es un registro básicamente pues de datos generales, que son datos del trabajador, por supuesto que cuáles son las horas extras que estás laborando, creo que eso es lo mínimo que debería tener el registro, pero digamos que lo principal de esto es el pago. O sea, el ministerio hace digamos, como mucho énfasis en que definitivamente hay que tener el registro, pero que el pago de esas horas extras es fundamental. Y bueno, y ya pues te dije que y te lo estoy simplificando, estoy tratando de no extenderme tanto. Tenemos 2 aspectos más que son totalmente importantísimos dentro de esta reforma y que de hecho son aspectos que, como decía Oscar, obedecen a estos cambios o a la necesidad de adaptar regulaciones o disposiciones normativas al entorno o a la realidad laboral, al mercado laboral. Y por una parte tenemos el teletrabajo transnacional y por otra parte tenemos el contrato de aprendizaje.
Dios mío. Y me quedo aquí en los aprendices, en el contrato de aprendizaje. Además, nos resumió de una manera fantástica la doctora María Claudia todos estos cambios de la reforma laboral. Y ahora sí quiero que profundicemos en eso que ella nos dijo, contratos de aprendizaje. ¿En qué consisten las disposiciones de estos contratos de aprendizaje, doctor Oscar? A ver si lo logramos resumir así, tan Bueno, claro como lo estamos haciendo hasta ahora, que está maravilloso. claro, el tema del contrato de aprendizaje para nuestra compañía ha sido muchísimas consultas al respecto porque, como lo mencionamos así, en el caso de su amigo hay mucha gente que no sabe qué hacer La y que gente necesitan sí, respirar. total, la gente que tiene plantas también, que tienen Exacto, como esos dos tipos de horarios que se extienden. exacto. Precisamente María nos al mencionar el tema de la cuota de monetización, que está muy relacionada con el tema de los aprendices SENA. Y todo nace a partir de que la regulación dispone que pues, las empresas, dependiendo de la cantidad de personal que tengan, necesitan o tienen que contratar cierta cantidad de aprendices SENA. Entonces, esta nueva reforma laboral es muy importante al respecto porque hace un cambio bastante significativo al respecto. Lo primero hay que señalar es que un contrato de aprendizaje es una forma en la que una persona que es estudiante, ya sea por lo general de una institución que avala este tipo de programas, eh, tiene una preparación práctica y teórica dentro de su formación, lo que implica que tanto tenga momentos donde tenga que estar en campo, es decir, en empresa, como momentos donde tenga que estar dedicados a la educación. Eso hace muy importante el tema del contrato de aprendizaje y trajo varios cambios sustanciales. Por ejemplo, hablamos de que ahora es un contrato a término fijo especial dentro de la regulación laboral. Pasa de 2 años a 3 años, porque antiguamente estos contratos, la estipulación máxima era de 2 años. Y eso pues a contrato de trabajo. Eh, Hay un tema muy importante y es que también cambia todo el tema de la seguridad social y el tema de pagos a estos sistemas dependiendo de la modalidad del contrato que tengamos. Entonces, eso como a grandes rasgos respecto del contrato de aprendizaje. El doctor Oscar nos habla de seguridad social y temas de pago. Le propongo Sí. algo para que nos oriente a todos los que estamos aquí en este webinar de Colmena. ¿En qué consiste esa distinción de pagos y de la seguridad social? ¿Cómo se dividen esos rubros? Perfecto. Para hacer esa distinción, nosotros es que hay 3 modalidades de contratos de aprendizaje. Entonces hay una modalidad dual, hay una dualidad tradicional que se divide en la fase lectiva y práctica, que ahí es donde yo creo que nos vamos a centrar ahorita, y está pues el tema de los profesionales universitarios. Entonces, a grosso modo, dentro de los cambios que nos presenta esta reforma laboral, cuando estamos hablando de la fase dual o la modalidad dual, digamos que es una mezcla concertada entre la empresa y la institución de aprendizaje, donde desde la parte inicial hasta la parte final estamos señalando todo el tema del manejo práctico y teórico en todo el tiempo. Para ellos, el tema de la seguridad social es completo. Entonces, en esta fase dual, estamos hablando de que se les paga seguridad social en cuanto a salud, en cuanto a pensiones y en cuanto a riesgos laborales. Lo mismo no pasa en la modalidad tradicional. ¿Por qué? Porque en esta modalidad hablamos de una fase práctica y de una fase lectiva. La fase lectiva es la parte inicial del contrato de aprendizaje. En esta fase lectiva es todo el tema académico que tienen los estudiantes para que puedan pasar a la fase práctica y poner en práctica todos los conocimientos que han venido adquiriendo. Luego, ¿qué es muy importante en esta reforma para que pues todas las personas que nos están viendo lo tengan en cuenta? Y es que para la fase lectiva, antiguamente solo se reconocía el tema de seguridad social en salud. Ahora se le amplía a riesgos laborales y es acá donde pues la compañía ha hecho grandes cambios y está haciendo todo el tema de adaptarnos a las nuevas regulaciones. Y al hacer esos cambios, entonces en la fase electiva ya tenemos seguridad social tanto en salud y en riesgos laborales. Y en la fase práctica tendremos seguridad social en salud y se le suma el tema de pensión. Eso en cuanto al tema como tal de la seguridad social que veníamos hablando.
Antes de continuar, quiero informarles que tenemos un chat aquí en nuestro webinar. Ustedes nos hacen una pregunta, pero es importante que nos pongan ahí su cargo, su nombre completo, la empresa a la cual pertenecen y nuestros abogados les responderán esa pregunta a su correo electrónico. Entonces nos dejan sus datos, correo electrónico, nombre, empresa en la cual trabajan, la pregunta o la inquietud, y aquí está el grupo de abogados de Colmena Seguros para responder cada una de esas inquietudes y obviamente ampliar un poco más toda la información. Y cuando uno está en medio de abogados, tiene que documentarse. Entonces aquí voy a leer unos artículos porque la doctora nos hablaba que posteriormente a la reforma que entrara en vigor, el ministerio expidió también una circular, que es la 083 del 2025, y esta circular fue motivada por el alto volumen de consultas sobre la aplicación del artículo 21 de la reforma laboral. Y todo esto para hacer una pregunta al doctor Oscar, y es, ¿cuáles son esos lineamientos que trae esa circular, la 093? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este artículo 21 de la ley 2466 del año 2025, que modifica el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, como ya lo veníamos mencionando, ha tenido un volumen impresionante. O sea, lo que vemos en esta circular es lo que nos refleja también dentro de la empresa. Un alto volumen de consultas sobre muchos temas donde se considera que hay vacíos. Entonces, esta circular nació a raíz de esa necesidad de dar como una especie de lineamientos un poco más claros al respecto. Entonces, lo primero que hay que decir es que es una circular como tal, no es un decreto, no es una ley. Por lo tanto, en este momento, dentro de las esferas del Ministerio de Trabajo, se está buscando un proyecto de decreto para reglamentar todo el tema de contrato de aprendizaje, ¿sí? Porque precisamente esta circular, digamos que no tiene una fuerza tan vinculante, pero sí da unos parámetros de cómo se debe aplicar. Entonces, ¿qué nos trae importante esta circular? Primero, la vigencia del contrato de aprendizaje. Si nosotros vemos la norma nueva que la trae la ley 2466, no estipula un régimen de transición como para otras normas que ya María nos venía señalando hace un momento. Entonces, se asume que se entra en vigencia a partir del 24 de junio del 2025, ¿sí? En ese orden de ideas surgen varios interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con los contratos de aprendizaje que estaban antes de la entrada en vigencia de esta norma y de los contratos de aprendizaje ¿Qué pasa ahí? que surgen? Pues es sencillo. Esta circular nos remite al principio de favorabilidad, donde hace una interpretación normativa e indica lo siguiente: todos los contratos que se firmen o suscriban después de la entrada en vigencia entran con una aplicación plena de la normatividad nueva, es decir, lo que ya hablamos, por ejemplo, de seguridad social, pero los contratos que venían antes o fueron suscritos antes de la entrada en vigencia de esta norma, estos contratos se le tendrían aplicación plena de derechos a partir de la entrada en vigencia. Luego, pues, digamos que lo que en el caso, por ejemplo, de cualquier estudiante, a partir del 25 de junio, estudiantes SENA, por supuesto, o de este tipo de instituciones, podrán tener temas de seguridad social, ¿sí? Integral también, dependiendo de las fases, como ya los veníamos explicando, a partir del 25 de junio de este año. ¿Qué más nos trae esta norma? Hace entonces el tema de distinción de cuándo sí se tiene que dar garantías plenas de protección del derecho laboral. Entonces, ahí hay un tema bastante interesante que yo sé que a todos los que nos están viendo les llama la atención y es: ¿qué pasa, por ejemplo, en un contrato de aprendizaje en su fase lectiva en cuanto a seguridad, no solo a seguridad social, sino a derechos laborales? Esta circular lo aclara. Entonces nos indica que pues, los derechos plenos de seguridad social están en la fase práctica del contrato de aprendizaje, ¿sí? Ahí habla de temas incluso de poder hacer parte del tema sindical, pero no se puede ni siquiera negociar respecto de la remuneración que reciben los aprendices SENA. Entonces la norma sí es muy enfática en esos aspectos. Por ejemplo, el tema de las horas extra, que ya lo veníamos hablando, que es un tema bastante interesante, indican que, bueno, el fin del contrato de aprendizaje es como tal la enseñanza del aprendiz SENA,
Y en ese orden de ideas, las horas extra se podrían dar como de una manera muy subsidiaria, es decir, que no sería como la generalidad en este tipo de contratos, sino algo muy específico y relacionado con la educación del estudiante. Eso a grosso modo nos trae esta circular. Y pues, como te comentaba, estamos a la espera de la reglamentación que saque el ministerio. Y mientras esperamos esa reglamentación, me voy con la doctora María Claudia. ¿Cómo debe ser ese pago de la seguridad social de esos aprendices? Fíjate, Mimi, que esa ha sido o fue, aún sigue siendo, aunque eso ya arrancó, objeto o una pregunta muy recurrente a la aseguradora, pues como tal. Y realmente quien nos da las orientaciones de cómo se debe realizar este pago no es la ley, no está en la reforma laboral, sino precisamente en la circular 083. Como lo dijo Oscar, no es una disposición, digamos que no tiene la calidad de decreto, no tiene la calidad de ley, pero en todo caso el ministerio lo hizo para podernos orientar o darnos unos lineamientos de cómo poder cumplir. Cómo poder cumplir con la norma que ya había arrancado, pero que no nos decía cómo hacerlo. Exacto, no nos decía cómo hacerlo. Entonces, digamos que esta circular 083, ahí pues el ministerio nos orienta en el sentido de decirnos con qué planilla pagar, qué tipo de aportante pagar, y qué tipo de contratante, aportante y cotizante, que es el último. Entonces, ¿cuáles serían? Entonces, en primera medida, la planilla, pues es la planilla es la de dependiente. El tipo de aportante es el de empleador y el tipo de cotizante es el 19, que es el de aprendiz en etapa práctica. Pero la misma circular, al mismo tiempo, nos está diciendo, hágalo mientras tanto de esta manera. Ya, yo lo oriento y pues para que, como ustedes nos están consultando mucho, hágalo mientras tanto así. Pero en todo caso, el Ministerio de Salud, que es definitivamente pues el que regula toda la normatividad del PILA, a través de la cual se realiza pues todos estos pagos con planilla, debe sacar la regulación correspondiente de cómo realmente se deben hacer estos pagos. Entonces, a tu pregunta, y para todas las empresas, ¿cómo lo debemos hacer? Con estas orientaciones que nos está dando el Ministerio a través de la circular 083. Pero realmente estamos a la espera y nosotros por supuesto que los vamos a mantener informados de la modificación que el Ministerio de Salud le haga al PILA. De hecho, les cuento que ya realmente, pues ya el proyecto de ley ya lo conocimos, porque digamos que todos estos proyectos normativos se expiden para comentarios, digamos que de los interesados o de cualquier persona del común, por así decirlo. Nosotros los conocimos, ya efectivamente sabemos que viene en camino, por así decirlo, una modificación al anexo técnico del PILA por parte del Ministerio de Salud y en la cual se va a regular este aspecto de cómo hacerlo. Pero mientras tanto, los pagos se deben hacer como nos enseña o como nos orienta la circular 083. A mí me quedó mucho la palabra etapa lectiva, ¿no? En este proceso. Sí. Es la más interesante en este momento que fue. Etapa lectiva. Y por eso quiero saber cuáles son esos retos para afiliar justamente a un estudiante en esta etapa lectiva en un sistema de riesgos laborales. Bueno, yo creo que Oscar nos hizo un resumen espectacular de cómo, o las características como tal de este contrato de aprendizaje y pues qué significa que el estudiante pues esté en esta etapa puntualmente. Mini, pero para responder tu pregunta. En la etapa lectiva. En la etapa lectiva. En la etapa lectiva, pues te la voy a cambiar. Ajá. Te la voy a cambiar por otra pregunta inicial. Y es, ¿a qué riesgos están expuestos los estudiantes en etapa lectiva? Bueno, acepto ese cambio. Bueno. Perfecto. Entonces, ¿a qué riesgos? Entonces, vámonos a la definición, digamos, que de estos, que son todos aquellos elementos que se encuentran en un ambiente laboral y que por ende propicia el empleador. Okay. ¿Cierto? El empleador, entonces, es quien definitivamente coloca el riesgo al cual se ven expuestos ciertas personas, ¿ya? Mediante el aseguramiento, lo traslada a la aseguradora de riesgos laborales y estos riesgos se materializan en accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Okay. Pero entonces,
¿Qué quiere decir eso? Que si el estudiante en etapa lectiva realmente pues está en una fase teórica, me corriges, Oscar, está en una fase pues teórica en la institución educativa, significa que no hay un factor de riesgo ocupacional. Ok, Así es. está aprendiendo, está en su Claro, etapa de están aprendizaje. aprendiendo. Y definitivamente no es el empleador, y que de hecho aquí no es el empleador, es una empresa patrocinadora, no le está, digamos que, propiciando o colocando este riesgo al estudiante. Entonces, en principio, no hay una exposición a riesgo ocupacional. Muy bien. Usted me cambió la pregunta, me habló de los Ahora sí riesgos, vamos con la pregunta. pero yo sigo con los retos y los desafíos que nos trae en esta primera etapa y vamos a hacerlo turnadito. Entonces vamos a iniciar primero con la doctora María Claudia. ¿Cuáles son esos retos y desafíos que nos trae esta primera etapa con este proceso de los aprendices en las compañías? Mimi, en sintonía con lo que te vengo diciendo, que realmente no hay un riesgo ocupacional, o por lo menos no lo hemos identificado, digamos que uno de los principales retos que podemos visualizar es la clasificación del riesgo, y que de hecho también ha sido objeto de muchas preguntas por parte de la empresa. Listo, yo lo afilio, pero ¿cuál será el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de este estudiante que está en una fase electiva? No está en mi empresa. Entonces, digamos que este es uno de los principales cuestionamientos que nos han llegado por parte de las empresas, pero al mismo tiempo nosotros también hemos indagado y estudiado con todas las normas, por supuesto, que regulan el Sistema General de Riesgos Laborales. En ese sentido, lo que nosotros, digamos, que hemos entendido es que la reforma como tal sí nos dice que la clasificación del riesgo del estudiante dependerá del riesgo de la empresa, ¿ya? Pero como no siempre es así, ¿ya? Porque en la realidad no va a ser así, entonces la norma o el sistema como tal te permite, pues, que las empresas tengan diferentes centros de trabajo. Y esto dependerá de la exposición al riesgo. Si se cumplen, pues, todas estas condiciones de centro de trabajo, que seguramente ustedes las conocen, pues entonces se puede crear un centro de trabajo, pues, de la institución educativa, por así decirlo. Pero te cuento que eso fue digamos, como que un entendimiento de nosotros de poder asesorar adecuadamente a nuestras empresas y, por supuesto, de asesorarlas bien, porque la asesoría también consiste en asesorarlas bien y que también dentro de todo ese ecosistema tengamos cubiertos todos los riesgos frente al cumplimiento normativo, tanto para la empresa como para la ARL, ¿cierto? Oscar aquí soltó una primicia. Bueno, ya no es tan primicia. Porque ya la dijo. Sí, ya la dijo. Y porque realmente primicia hubiese sido la semana pasada. Sí. Sí. La semana pasada salió también para comentarios el proyecto de decreto del contrato de aprendizaje. Básicamente, ¿qué es? Es una norma que prácticamente pues está compilando todas las normas, o su mayoría, de contrato de aprendizaje. Y en este proyecto de decreto hay unas disposiciones donde precisamente se toca ese tema. Y, ojo, vuelvo y lo repito, es un proyecto de decreto. Pero este proyecto de decreto dice que la clasificación, digamos, bueno, que la cobertura en riesgos laborales sí. estará sujeta únicamente en los estudiantes fase lectiva, como tú no lo estás. Sí, porque es que ese es el tema que nos llaman, los retos y los desafíos de esa fase lectiva. En la fase lectiva, estos estudiantes, la cobertura de la ARL de los estudiantes en fase lectiva se está haciendo, digamos, o recae únicamente en las prácticas de laboratorio en la institución educativa. Es decir, que no es en toda la actividad educativa, solo las prácticas de laboratorio en la institución educativa. Entonces, y ahí viene lo del tema de la clasificación. Para eso, la institución educativa debe informarle a la empresa patrocinadora cuáles son esos riesgos a los cuales se ven expuestos esos estudiantes en las prácticas de laboratorio. ¿Qué significa eso mismo? Que nuestro entendimiento no estaba alejado, que definitivamente
el estudiar con esa invitación que tú nos hiciste pues al principio de estudiar las normas, de ser reflexivo, de mirar esas disposiciones de manera integral, pues definitivamente teníamos un entendimiento pues acertado. Obviamente estamos esperando pues que este decreto, que esto deje de ser un proyecto de decreto y se convierta pues en una norma pues como tal ya en firme. No sabemos cómo se va a venir. Así. Exacto. Porque es que teníamos tanta información. Claro, no sabemos cómo se va a venir, ¿ya? Pero pues es importante, o el mensaje que nosotros le queremos dejar pues a nuestras empresas es que definitivamente va a haber una regulación al respecto. Y ojo, y la invitación, señores empresarios, empresas, trabajadores, todos los que están acompañándonos en este espacio, los invito realmente pues a que se lean ese proyecto de decreto. Léanlo, porque todos aquí, como tú muy bien lo decías, tenemos la responsabilidad definitivamente de reflexionar sobre las normas. Y tener criterios. Y los comentarios están abiertos para todos, para todos. Entonces, ahí les dejamos una invitación. Doctor Oscar, hablemos de esa fase selectiva. ¿Algún desafío o un reto para complementar a la doctora María Claudia? Claro, mira, como ya ella nos hacía el abrebocas, el tema y un gran desafío que nos presenta en la parte electiva es, volvamos como a la definición del tema de lectivo, ¿no? Es como la parte académica. Ya ella nos hace un abrebocas donde mencionamos que puede ser las actividades que sean de laboratorio, por ejemplo. Luego, pues eso está sujeto a modificaciones y a todo lo demás porque hasta ahora es solamente un proyecto de decreto. Pero ese es uno de los grandes desafíos, definir qué es dentro de la parte electiva como tal un evento que se pueda catalogar como enfermedad laboral o accidente de trabajo. Yo pienso que eso es como el quid y de hecho dentro de las consultas que nos hacen a diario dentro de la compañía se evidencia mucho la incertidumbre sobre eso. Entonces, para eso, como ya nos lo venía bien mencionando María, el tema es tener claro, ustedes como empleadores, como empresarios, como en las empresas patrocinadoras, tener claro qué es un accidente de trabajo y una enfermedad laboral, que esto nos lo trae la regulación colombiana, que nos define puntualmente qué es y qué no es. Uno, eso en cuanto al tema de la definición. Dos, tener en cuenta el tema de que para que algo pueda ser tratado como por parte de nuestra aseguradora o de cualquier aseguradora, tiene que haber una calificación donde se evidencie el origen del evento que se está cubriendo, ¿sí? Y eso pues lo tiene que hacer un equipo calificador donde tiene que mirar todo el tema de los riesgos ocupacionales a los cuales está expuestos. Que eso pues ya nos los venía dilucidando María y pienso que es como el quid del asunto y lo que más tiene que tener en cuenta el empleador, porque pues no todo se puede catalogar como enfermedad o accidente con causa o con ocasión al trabajo. Entonces yo pienso que ese es uno de los desafíos más importantes que presenta esta normatividad. Bueno, ahí ya hablamos de este aspecto. Anteriormente, hace 7 años, hablar de teletrabajo o de home office, trabajo en casa, era algo impensable, pero definitivamente la pandemia nos aceleró el proceso y ya hablamos de teletrabajo y ya está incluido. ¿En qué consiste esta modalidad? La pregunta va para la doctora María Claudia, de la modalidad de teletrabajo transaccional. ¿Qué es esto? Mimi, te cuento que si bien desde pandemia hemos estado pues conversando, o fue cuando vino el boom de trabajar desde la casa. Que antes era impensable. Home office, claro, total, impensable. Pero bueno, fíjate que de las cosas buenas que nos trajo la pandemia definitivamente dentro de todo ese panorama triste pues que hubo detrás. Pero realmente fíjate que de teletrabajo ya existía desde el 2008. Nosotros como tal tenemos una regulación que es una ley que es la 1221 de 2008, en la cual ya se regulaba pues lo que era el teletrabajo como tal. Pero como dices tú, eso era impensable. Era impensable, realmente la gente ni lo conocía. Alguna vez, pues en mi caso particular, yo lo escuché, pero definitivamente no sabía cómo se comía, ¿cierto? Y realmente, pues a raíz pues, de la pandemia, digamos que surgen otras modalidades
y con respecto al teletrabajo se hace un poquito más flexible. Salen otras disposiciones, otros momentos normativos a raíz de la pandemia, se hace más flexible y lo que se empieza o la intención del gobierno nacional precisamente es poder, digamos que apalancarnos en las tecnologías de la información y motivar muchísimo más el uso del teletrabajo, y por eso fue que tuvo varios momentos normativos en pandemia. Pero tuvo otro momento normativo reciente, y este momento normativo reciente fue precisamente con la reforma laboral. La reforma laboral modifica esta ley que venía ya de 2008, y lo que hace es incorporar entre otras cosas, incorpora una modalidad nueva de teletrabajo, y es el teletrabajo transnacional. Este teletrabajo transnacional, digamos que a grandes rasgos consiste en que la teletrabajadora o el teletrabajador, con un contrato suscrito en Colombia, puede prestar sus servicios en el extranjero. Imagínense ustedes, eso, teletrabajo transnacional. Imagínense. De aquí, antes era un dicho coloquial, de Colombia para el mundo. Ya se bueno, puede. Ahora es realidad. Ahora es realidad. Pero así es. Ahora es realidad. Entonces ya no es Mimi haciendo teletrabajo en su casa, sino Mimi haciendo el teletrabajo en cualquier parte del mundo, pues porque la norma no coloca pues límites pues como tal. Pero sí establece, digamos, que unas obligaciones muy claras para que este tipo o esta modalidad de teletrabajo se pueda emplear. Y entre ellas, bueno, el artículo como tal que define lo que es ese teletrabajo establece que el teletrabajador debe contar con una situación regular, migratoria en el país donde vaya a desempeñar las funciones. Yo creo que eso apenas es básico. Sí. Ya, para mí pues eso es básico, exacto. Pero establece unas obligaciones para el empleador, y siendo una de las obligaciones es que debe adquirir un seguro para poder cubrir la salud del trabajador y al mismo tiempo cubrir las prestaciones económicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el teletrabajo, digamos que acarrea unas obligaciones propias, y el empleador tiene la obligación como tal de garantizar la cobertura en salud y económica de este teletrabajo. Wow, aquí la doctora nos dejó con unos interrogantes grandísimos. Nos habla de obligaciones claras en seguridad, en un seguro, en prestaciones, y yo aquí quiero que el doctor Oscar nos ayude a detallar un poquito estas obligaciones del empleador en cuanto a este teletrabajo transnacional. ¿Cuáles son estas otras obligaciones más específicas? Sabemos que el seguro, las prestaciones, pero ¿qué otras obligaciones más? Digamos que todas estas obligaciones están dentro de la definición que ya nos venía las tecnologías de la informática y de la comunicación. Los empleadores y pues los trabajadores tienen que tener como una capacidad completamente logística para que se pueda prestar este tipo de contratos. Lo segundo es el tema del seguro. El seguro que tendría que pagarlo el empleador para poder garantizar todo el tema de riesgos laborales fuera del territorio nacional. Entonces es un tema que tienen que tener bastante claro todos los empleadores. Otro tema muy importante que podemos ver respecto del trabajo transnacional y es la suscripción del contrato. Entonces, como tal, la suscripción del contrato, nos dice la norma, es suscrito en Colombia, ¿sí? Luego hay que ver cómo pues, el empleador o la empresa que está haciendo este tipo de contratos tiene que mirar cómo juega con la regulación para que pues, pueda pasar a las personas que ya estaban antes de esa vigencia, antes de la entrada en vigencia de esta normatividad, trabajando, por ejemplo, fuera del país. Entonces, esas son como algunas obligaciones especiales que tiene como tal el empleador. Pero llama mucho la atención, y te cuento, Mimi, el tema del seguro que tiene que adquirir como tal el empleador para poder garantizarle afuera del país todo lo que tenga que ver con seguridad social al trabajador. Entonces, digamos que es una carga interesante que es de bastante análisis para pues, aquellos que deseen empezar este tipo de modalidades.
Eso suena muy retador, muy Sí. desafiante para el empleador, esta modalidad de teletrabajo transnacional en esta reforma laboral. Ya nos hablaron de un seguro, de la protección que debe tener el trabajador con el empleador, pero sí quiero que la doctora María Claudia nos especifique un poco más sobre estos retos que se destacan en esta nueva modalidad. Son muchos, son muchísimos retos. Que el hecho de pensarlo ya... Sí, el hecho de imaginártelo es bastante y más retador. si la persona tiene familia, si se traslada, si se va, si claro, tantas cosas. Es retador, y digamos que el reto lo voy, digamos que solamente a enmarcar en el sistema pues, general de riesgos laborales. Y te voy a mencionar tres principales, pero no significa que sean los únicos. Primero, el aseguramiento de riesgo. Recuerden, señores, quien propicia, y lo dije ya, o quien digamos que genera el riesgo del trabajador es el empleador, claro. ¿Cierto? A raíz de la afiliación y la correcta cotización de este riesgo para que la aseguradora cubra cualquier contingencia, ¿cierto? Pero quien lo genera es el empleador. Entonces, este aseguramiento del riesgo es un reto porque, Mimi, estamos hablando de... ¿Quién supervisa, por ejemplo, ese lugar de trabajo? Claro, estamos hablando de condiciones laborales en el exterior. Si hoy en el escenario que hoy tenemos, y sin embargo, pues con todo ese trabajo mancomunado que realizan las ARL con sus empresas y que realmente son juiciosas, no estamos exentos a que se nos presenten eventos. Ahora imagínate cómo controlamos ese riesgo en el exterior, ¿ya? Y obviamente de cualquier evento se derivan muchas responsabilidades, y la responsabilidad, digamos que digamos, no sencilla, pero digamos que la responsabilidad que la primera llamada es la aseguradora por la responsabilidad objetiva, pues por las prestaciones del sistema, pero ahí se derivan muchas más para el empleador, de ese riesgo que se ha debido asegurar. Entonces, la primera es el aseguramiento de riesgo. Te digo otra, todo el tema o la ausencia que tenemos con respecto a la regulación de este tema y todo lo que tiene que ver con la calificación. Cómo determinamos en el exterior, si se presenta pues un evento, o sea, hoy no tenemos una regulación, solamente pues tenemos este artículo que nos arroja la reforma laboral, pero digamos que esa incertidumbre jurídica es otro reto, porque obviamente hay empresas que sí desean digamos que emplear en esta modalidad, y obviamente pues se tiene que garantizar dentro de todo este panorama lo primero, que es la protección del trabajo. Y digamos que un tercer aspecto no menos importante, y es que cuando ocurren estos eventos laborales, el fin de este sistema es poder garantizar y lograr la mejoría médica máxima, médicamente hablando, de los trabajadores, y poderlos reincorporar a su vida laboral, ¿cierto? Totalmente. ¿Eso cómo lo hacemos nosotros? A través de una red de prestadores de servicios, ¿cierto? Y de hecho, pues es una red, la verdad, pues yo que tengo la bendición de trabajar pues en este sistema y que me enamora, sé que es un sistema que es muy garantista, y tenemos redes fortalecidas, y que en verdad trabajamos para poder lograr esa rehabilitación del trabajador, ¿cierto? Pero acá te están hablando de que tú tienes que tener una red en el exterior. Exacto, en el exterior. Entonces, pues definitivamente es un reto, porque el problema no es tener una red en el exterior. El problema es poder controlar a través de las redes la correcta rehabilitación del trabajador, que definitivamente es el fin del sistema, poder, digamos que ante la triste ocurrencia de un evento, poder garantizar esa rehabilitación integral. Y que ninguno de nosotros está exento de ningún tipo de riesgo. Doctor Oscar, esta pregunta es para usted basado en lo que nos está relatando la doctora María Claudia. Para los empleados o las empresas que ya tienen colaboradores fuera del país en esta modalidad de teletrabajo transnacional, ¿qué se hace cuando entra en vigor y en rigor esta norma, esta claro, mira, reforma? Como ya lo veníamos mencionando,
digamos que hay que ver el tema de dónde se suscribió el contrato. Eso es fundamental, ¿sí? Reitero. Entonces, y lo principal que nos dice en la definición de este trabajo transnacional, teletrabajo transnacional, es que sea contratos suscritos en Colombia, pero que se ejecutan en el exterior. Luego, claro, vuelvo al punto de indicar de que es bastante relevante que los empleadores miren cómo pueden tener alternativas jurídicas para que los contratos que ya venían suscritos antes, pongamos un ejemplo, no sé, Brasil, tenemos alguien contratado en Brasil de empresa fulanito, se tiene que mirar qué alternativas jurídicas se pueden presentar para que se pueda cambiar la modalidad del contrato. Se me ocurre a mí, por ejemplo, en otro sí. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Pero básicamente es eso. El trabajo transnacional, entonces, es importante volver a la aclaración y al punto de que son contratos suscritos en Colombia, pero que se ejecutan en el exterior. Luego, los contratos que están en el exterior o con personas en el exterior tienen que tratar de buscar a que se les aplique esta regulación, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra el papel del talento humano de la empresa, donde están estos trabajadores para definir cuál es la modalidad adecuada en la cual pueden seguir trabajando estas personas. ¿Algo para complementar de pronto esta respuesta al doctor Oscar, doctora María Claudia? No, totalmente de acuerdo. Digamos que el principio es que el contrato tiene que ser suscrito en Colombia y de hecho nos han llegado ya diferentes consultas. Tengo un trabajador, Perú, Bolivia, quiero aplicarle teletrabajo. Entonces digo, la primera condición es que sea un contrato suscrito en Colombia, pero por supuesto que nosotros como aseguradora de riesgos laborales mal haríamos en sugerirles contractualmente pues qué hacer. Entonces ya ahí es como lo dice Oscar, las empresas tienen que buscar esas alternativas pues contractuales para que el contrato se suscriba en Colombia. Voy a tomar esa expresión que usted dijo, podemos tener colaboradores en Perú, en Ecuador. Me diste ideas. Y si de paso eso se está llevando a cabo, se deben realizar exámenes médicos, los que tienen este tipo de contratos ocupacionales, de trabajo, de teletrabajo transnacional, ¿se pueden realizar estos diferentes exámenes y chequeos en otra empresa fuera del país? ¿En Chile, en Ecuador, en Perú, o tiene que ser en Colombia si el contrato está en nuestro país? Pues digamos, para el doctor Oscar, como quieran. Porque ella me dio ideas. No, pero pues primero la dama y ahorita la complementamos. Pues para responderte la pregunta, creo que la pregunta base es, ¿se les debe realizar los exámenes ocupacionales? La respuesta es que sí. Por supuesto que se le deben realizar exámenes ocupacionales. ¿Allá o acá? A este tipo de trabajadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son trabajadores en los cuales tú tienes que, digamos que no están exentos o tienen toda, o les aplica, más bien es la palabra, toda la regulación como tal de un trabajador común y corriente. Ya, es decir, sí le debo realizar los exámenes médicos ocupacionales, pero como no lo tengo acá, entonces me imagino que hacia allá está encaminada tu pregunta. ¿Cómo hago para hacerle un examen ocupacional a un trabajador que se encuentra laborando en el exterior? La norma no te lo dice, pero ¿qué sí te dice la norma? Tú le tienes que aplicar, pues digamos que es la regulación pues de acá de Colombia, pero no te dice lo tienes que atender aquí en Colombia. De hecho, y esto es una interpretación, porque la norma no lo dice, digamos que lo que tú tienes que garantizar es hacérselo, es que sí se lo hagas, ¿ya? Okay. Pero no te delimita que si tiene que ser en Colombia o tiene que ser en el exterior. Entonces, para responder tu pregunta, ya, y teniendo en cuenta que el principio básico es garantizarle todas las prestaciones al trabajador y sus derechos, es que lo importante es que se los hagas, independientemente de que si se los realizas en Perú, en Bolivia, en Brasil o en Colombia. Digamos que esto es una interpretación, no sé si el doctor Oscar. Sí, no, y hay que tener en cuenta que si bien están en el exterior, eso no implica que, y hay que ser muy enfáticos en esto, eso no implica que no se le aplique la regulación colombiana de lo demás. Digamos que todo este tema de valoraciones ya está reglado. Luego volvemos a los fines de esta norma, de esta ley 2466, y que es también incentivar el tema de, por ejemplo, el uso de las tecnologías de información. Creo que yo soy muy enfático hoy con ese tema, Mimi, pero vuelvo al tema. Entonces, dentro de las tecnologías de información se puede validar cómo poder hacer este tipo de exámenes en el exterior
para que sean de una manera mucho más fácil, pero es una manera como la norma sugerencia. poderlo hacer Y lo permite. De manera virtual. Lo que pasa es que no todos los exámenes ocupacionales los puedes hacer de manera virtual. A manera de conclusión, para cerrar, doctor Oscar, algunas conclusiones para cerrar este webinar hoy aquí desde las instalaciones de Colmena Seguros en Bogotá. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Sé que de pronto nosotros generamos más inquietudes que respuestas. Para eso tenemos el chat, para que nos dejen más preguntas. Exactamente. Entonces, esa invitación a que formulen todas las inquietudes que todos tengan para que podamos seguir construyendo más información y más conocimiento al respecto. Conclusiones, una muy pequeña. Esta reforma laboral impacta bastante tanto a los empleadores y a los empresarios. Luego es importante estos espacios para poder verificar cómo son las posibilidades y las alternativas que siempre beneficien a todas las personas que están o a todos los actores que están involucrados dentro de esta reforma. Entendámoslo como trabajador, como empleador, como riesgos laborales, como el sistema de salud. Entonces, eso es una conclusión bastante importante respecto del tema. Doctora María Claudia, una conclusión ya para cerrar este espacio. Digamos, Mimi, me voy a poner un poco más filosófica. Muy bien. Digamos, ya que recorrimos normativamente bastantes disposiciones, digamos que la conclusión sería que el trabajo es una vía para alcanzar el bien común, ¿cierto? Y en esta vía, para alcanzar este bien común, las empresas juegan un papel fundamental, un papel estratégico. Por tanto, las disposiciones normativas deben contemplar todas esas capacidades económicas, administrativas, financieras, todas esas capacidades de las empresas y hacer más y otorgarles herramientas para que estas implementaciones puedan ser efectivas para todos los actores y al mismo tiempo contemplen la viabilidad de todos, tanto de las empresas como de nosotros, sus trabajadores. Implementación, trabajo en equipo, protección, normativas y bien común es lo que queremos con ustedes en este espacio, el cual hemos llegado a nuestro fin por ahora, pero tenemos muchos más temas para ustedes. Muchas gracias al doctor Oscar Silva, la doctora María Claudia Torres del equipo de Colmena Seguros. Nos despedimos, pero les recuerdo que pueden seguir enviándonos sus preguntas, van a ser respondidas a través de sus correos electrónicos y pueden seguir contenido como este a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn, YouTube, Instagram y Facebook. Nos encuentran como Colmena Seguros. Un fuerte abrazo, una feliz jornada. Hasta entonces.